Gracias, gracias. Perdón, sí. Habíamos hablado de esto, de la secuenciación de los péptidos y las proteínas, ¿verdad? Después de esto, bueno, un poco repasando lo mismo, tenemos monómeros, dímeros, trímeros, tetrámeros, pentámeros y polímeros, ¿verdad? Cómo ocurre en diferentes tipos de polímeros, ¿verdad? Y cómo ocurren las proteínas. Entonces íbamos a hablar un poco, sí, habíamos hablado pues de la estructura primaria de las proteínas, que es específicamente cómo están enlazados los aminoácidos unos con otros. En términos generales, entonces, si vamos a entrar a que las proteínas se pueden clasificar, digamos, como parte de su naturaleza química, como proteínas simples o proteínas conjugadas, de manera semejante a como hicimos con los lípidos y los carbohidratos. Es decir, por ejemplo, si tenemos un carbohidrato que está enlazado con un lípido, sería un glicolípido, ¿verdad? Igualmente podemos tener conjugados, ¿verdad? Que creo que algo de esto habíamos hablado también con, digamos, proteínas eh, con, con glucósidos, ¿verdad? Como glicoproteínas, proteínas con lípidos, ¿verdad? Lipoproteínas, este tipo de cosas. O podríamos tenerlas simples, nada más, que es decir, es nada más la parte proteica. Se pueden clasificar también por la forma, ¿verdad? Es decir, todavía no lo he explicado muy bien, pero al tener, digamos, que una estructura grande, ¿verdad? Pues ocupan una forma tridimensional. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de proteínas fibrosas, ¿verdad? Que tienden a formar fibras, o de proteínas globulares. Y podríamos hablar también por su función biológica, como la parte enzimática, la parte de transporte, sí, algunas que son motoras, algunas partes de defensa, de regulación de nutrientes y hormonales. Entonces, a esto es a lo que iba. Tenemos la estructura primaria que nos dice exactamente cómo están enlazados un aminoácido con el otro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Ahora, hay un primer acomodo tridimensional, ¿verdad? Que puede tener que ver con tipo de interacciones desde hidrofóbicas hasta puentes de hidrógeno, en un primer nivel que, por ejemplo, podrían formar una hélice, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Este es un ejemplo. Esta hélice, por ejemplo, puede ser un segmento de una estructura tridimensional, ¿verdad? Que es la estructura terciaria. Y bueno, hay tal vez las diferencias a veces no son tan sencillas de ver entre estructura terciaria y cuaternaria, pero ya la estructura cuaternaria es si hay varias subunidades que van ensambladas, o varios dominios que van ensamblados, ¿verdad? Ya esa sería la estructura cuaternaria, es como la estructura tridimensional de todo, ¿verdad? Entonces, que puede tener partes compuestas de hélices o de láminas o de este tipo de cosas. Entonces, todos estos otros niveles de estructura, ¿verdad? Más allá del primario, que el primario eh, tiene que ver fundamentalmente con enlaces químicos. Digamos que en secundarios y terciarios juegan algún rol, algún tipo de enlace, como por ejemplo puentes de disulfuro y este tipo de cosas, pero es fundamentalmente fuerzas intermoleculares los que las mantienen unidas, digamos, tanto en caso de secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿verdad? Fuerzas intermoleculares juegan un papel enorme. Entonces, en los residuos de los aminoácidos hay muchos de tipo hidrofóbico, ¿verdad? Entonces, y muchos de tipo iónico. Todos ellos juegan un papel importantísimo en cómo se va agrupando esa estructura cuaternaria. Entonces, al ser esta estructura cuaternaria una cosa que no está hecha por enlaces químicos, pues le ofrece una muy buena versatilidad
a los compuestos, pero al mismo tiempo tiende a ser lábil, ¿verdad? Tiende a ser fácil de romperse. Entonces vamos a hablar un poquito. La estructura primaria, de la que ya hemos mencionado bastante, tiene que ver con los enlaces covalentes. Dice enlaces peptídicos y puentes de disulfuro que unen los restos de los aminoácidos. ¿Verdad? Tal como lo habíamos descrito anteriormente. Si nosotros secuenciamos un péptido, obtenemos la estructura primaria. ¿Verdad? Otra vez ahí, todos los enlaces químicos. El enlace peptídico, ustedes recuerdan, tiene una estructura de resonancia entre una forma en la cual el doble enlace está en el carbonilo y otra en la cual el doble enlace está entre el carbono y el nitrógeno. Eso le da cierta restricción a la movilidad, ¿verdad? Es una estructura medianamente dura. Es decir, ese enlace no es un enlace permanente, tiene cierta movilidad, pero también tiene una cierta restricción por parte de la estructura de resonancia. ¿Verdad? Dice que el enlace peptídico además tiene una geometría plana, ¿verdad? Por este tipo de enlace, ¿verdad? Sería como un triangular plano. Eso no significa que no haya ningún tipo de rotación en una estructura polipeptídica, ¿verdad? Sencillamente digámoslo así, la rotación es no en términos de el enlace carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno, ¿verdad? Que es triangular plano, sino en bueno, y el del nitrógeno, que también tiene ese carácter SP y además que tiene cierta restricción en la rotación, sino que es usualmente a través del el carbono alfa, es decir, el carbono sobre el cual empieza la ramificación ¿cómo se llama? Del grupo, del residuo, ¿verdad? Del grupo, el side chain, el grupo ahí, bueno, el residuo, ¿verdad? Que queda del aminoácido. La cadena lateral. Estructura secundaria. Entonces, son algunas disposiciones que tienen repetitivas. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que pues en esta estructura grande se identifican algunas que forman como ciertos cilindros, ¿verdad? Y aquí algunas en amarillo que forman como unas láminas, ¿verdad? Esos digamos son los dos tipos de estructuras secundarias más frecuentes. La hélice alfa, ¿verdad? En la cual la cadena va haciendo una rotación, ¿verdad? Y va formando como una especie de cilindro en general, ¿verdad? Y la otra estructura sería la lámina. En la lámina, digamos, está una cadena contra la otra, ¿verdad? Ya no me está saliendo aquí. Vamos a ver un segundito. En el caso, por ejemplo, de las hélices, bueno, uno tiene que va ahí girando, ¿verdad? Y formando esa estructura tipo cilíndrica. En el caso de las láminas, pues uno tiene una cadena contra la otra. Y eso pues tiende a formar ese tipo de estructura, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí ustedes pueden ver, digamos, en un ejemplo de una hélice, interacción, por ejemplo, de un puente de hidrógeno, ¿verdad? Entre los oxígenos de los carbonilos y los H del nitrógeno, ¿verdad? Y tiende pues a hacer ese tipo de rotación, ¿verdad? Y uno lo puede ver como desde la parte de arriba.
También van quedando los grupos, los residuos viendo hacia afuera. Perdón. Según esta estructura que aparecía anteriormente, habla de que ese puente de hidrógeno se forma entre el carbonilo de un residuo de un aminoácido y el hidrógeno de un nitrógeno que está 4 residuos más adelante, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Porque sencillamente al formar esa rotación, pues es el que queda ubicado particularmente encima. Dice acá que esos puentes de hidrógeno son paralelos al eje central, es decir, son pues viendo hacia arriba, por decirlo de alguna manera, y los grupos R están dirigidos hacia la parte de afuera. ¿Verdad? Uno podría pensar en que pueden tener rotación tanto hacia un lado como hacia el otro, ¿verdad? En el caso de la hélice alfa, dice que tienen rotación como la mano derecha. Esto es decir, si yo pongo la mano derecha así, ¿verdad? Como si estuviera cerrando los dedos. Ok. Cuando aparecen residuos de prolina, el residuo de la prolina, ¿verdad? Tiene ese ciclo con ella misma que de alguna manera interrumpe la estructura o genera cierto tipo de imperfecciones en la estructura de hélices, ya que ellos no se pueden acomodar por esta restricción estructural que tienen, ¿verdad? Es una estructura pues todavía más rígida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá aparece la prolina como un giro, ¿verdad? Que algunas veces también entre algunas estructuras aparecen giros. Bueno, por ejemplo, la prolina puede generar ese efecto. El tipo de estructura beta, dice, es una estructura extendida, ¿verdad? Tenemos la cadena ya no haciendo como ese giro, sino de manera extendida. Al extenderse, pues se ubica, como les decía hace un rato, una cadena encima de la otra. Igualmente, hay una formación de puentes de hidrógeno entre el hidrógeno de los nitrógenos y el oxígeno del carbonilo. ¿Verdad? De lado uno la podría ver de esta forma. Van los grupos laterales orientados igualmente como hacia afuera de esa lámina. Perdón, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Verdad? Esto es parecido un poco más de cerca, ¿verdad? En este caso, digamos, que es el primer caso, el que es antiparalelo, ¿verdad? Yo tengo que los puentes de hidrógeno se forman de manera muy recta, por decirlo así, ¿verdad? Esta cadena está viendo hacia acá, esta cadena va hacia el otro lado y esta otra vez vuelve a ver hacia acá. Si yo las tengo paralelas, es decir, todas viendo hacia el mismo lado, pues ahí el puente de hidrógeno tiene ahí como cierta inclinación, sin embargo, pues de igual manera ellos se forman, ¿verdad? La estructura es semejante. Acá, por ejemplo, que aparece esto así como ver una tira de papel, ¿verdad? Esa es la forma en la que muchas veces se representan este tipo de láminas en las estructuras, ¿verdad? Y aquí en estas partes en azul ustedes pueden ver las hélices, que algunas veces se representan así o algunas veces sencillamente se representan como un cilindro. Profe, Sí. ¿cómo le dice usted a estas estructuras secundarias? Hélices y láminas. Es Profe, decir, a las láminas les podemos decir hojas beta.
Bueno, sí, algunas veces les dicen como hojas o como, en inglés es como sheets, ¿verdad? Ujú. Algunas veces las traducen de diferentes maneras, pero sí, es como esa idea, como hoja o lámina. Em, y las hélices, no sé si hay, las hélices alfa, em, y no sé si hay otro tipo de traducción también, pero bueno, la idea es esa, ¿verdad? El concepto es ese. Pero sí, hojas beta está bien. Em, ok, las proteínas, ¿verdad? Que pueden ya tener una estructura globular o fibrosa, ¿verdad? Esto ya es más parte de la estructura em, terciaria, ¿verdad? Tenemos disposiciones, por ejemplo, em, para formar cierto tipo de fibras, como ocurre, por ejemplo, en queratinas y colágeno. Em, ¿Verdad? Dice acá, por ejemplo, que las queratinas están en las células pues, de la piel, ¿verdad? Y se dividen en alfa y beta queratinas. Y las que son globulares, pues que tienden a formar como glóbulos, ¿verdad? Como un conglomerado circular, ¿verdad? Entonces las fibrosas forman como fibras y las globulares como glóbulos, ¿verdad? Em, el colágeno, por ejemplo, si lo vemos ahí a nivel de estructura terciaria, ustedes pueden ver cómo las hélices como tales, yo podría tener como unas 3 hélices enrollándose unas con otras para formar ya una fibra, ¿verdad? Esta fibra pues sigue siendo pues una cosa, digamos, microscópica o nanoscópica. Sin embargo, digamos, en términos del ancho, sin embargo, en términos de la extensión, sí llegan a formar pues una estructura que incluso macroscópicamente es una fibra, ¿verdad? Eh, en términos generales, por ejemplo, el colágeno tiene una glicina, este, otro aminoácido y una prolina o hidroxiprolina, ¿verdad? Eh, Dice acá que no son alfa hélices, ¿verdad? Porque las hélices están más extendidas, ¿verdad? Por el hecho de que tienen la prolina. Eh, no es tan importante la estructura como tal del colágeno, es sencillamente pues un ejemplo. Y siguen, por ejemplo, esta que son 3 aminoácidos, hay alguno que cambia, pero suelen ser una estructura como bien constante, por decirlo así. Luego las asas y los giros, ¿verdad? Que es regiones que están uniendo y conectando, ¿verdad? Extendedores, cosas, digamos, que están conectando ese tipo de estructuras secundarias. ¿Verdad? Decíamos que la estructura terciaria entonces corresponde a... Profe, una pregunta. ¿Esas asas y giros cuentan como una tercera estructura secundaria? Sí, se pueden considerar parte de la estructura secundaria. Lo que pasa es que no son, ¿cómo te digo? Es, pues es como una conexión, por decirlo así. Pero sí es un elemento de estructura secundaria, digámoslo así. Si uno pone juntos esos elementos de estructuras secundarias, ¿verdad? Las asas, los giros, las hélices y las láminas, y cómo se ubican espacialmente, todos ellos juntos, entonces ya empezamos a darle forma a la estructura terciaria, ¿verdad? Que ya podríamos decir, qué sé yo, que es formando, por ejemplo, un glóbulo o formando, por ejemplo, una fibra, ¿verdad? Y por supuesto, en la interacción entre, pues ya veíamos que en la estructura secundaria los puentes de hidrógeno son bien importantes, ¿verdad? Para mantener esa estructura junta. En la parte de la estructura terciaria,
Ya otros tipos de fuerzas intermoleculares también son bien importantes, como incluso hasta las fuerzas hidrofóbicas, ¿verdad? Algunas veces uno tiene, digamos, un interior hidrofóbico, ¿verdad? Que ahí mantiene la estructura junta, ¿verdad? Porque está tal vez digamos, en el organismo, en un medio acuoso, ¿verdad? Entonces aquí aparece, por ejemplo, de la mioglobina, ¿verdad? Una estructura terciaria, ¿verdad? Ya compuesta de, de varias estructuras secundarias. O, por ejemplo, la proteína ligante de ácidos grasos, ¿verdad? Eh, una proteína puede contener diferentes segmentos, ¿verdad? De hélices alfa y láminas beta. Y también, pues, como decíamos, asas y giros. Entonces, en la estructura terciaria, como yo les decía hace un rato, pues juegan diversos papeles las diversas fuerzas intermoleculares. Todavía los puentes de hidrógeno pueden jugar un papel importante, incluso interacciones iónicas, ¿verdad? Como estas que están acá, entre residuos cargados, puentes de disulfuro, pero también las interacciones hasta de tipo hidrofóbico, ¿verdad? De tipo fuerzas de Van der Waals, juegan un papel importante. Ok, perdón. Entonces, bueno, las diferentes fuerzas intermoleculares juegan un papel importante acá. También habíamos mencionado esto, los puentes de disulfuro suelen sufrir reacciones de oxidación, ¿verdad? En la cual la cisteína puede comenzar a formar un enlace químico o por una reducción podría romperse ese enlace. Luego ya les decía que la estructura terciaria ya tiende también que ver pues con una, digamos, con un arreglo tridimensional. Entonces, en ese arreglo tridimensional, algunas veces yo puedo tener, por ejemplo, regiones que son hidrofóbicas que se agrupan entre ellas, ¿verdad? Porque tal vez, no sé, ustedes se imaginan en una célula o en la sangre o donde sea, que uno puede tener una proteína de un medio líquido acuoso, tal vez una región de residuos que son no polares, de lo que ayuda a mantener cierta parte de la estructura tridimensional junta, ¿verdad? Como aquí, si yo tengo varios grupos hidrofóbicos, pues ellos no van a querer llevarse mucho con el agua. Entonces, si ellos de alguna manera se agrupan entre ellos, eh, pues así están como más estables, como más contentos, ¿verdad? Entonces, hay regiones internas que son totalmente hidrofóbicas. Dice acá que, por ejemplo, los aminoácidos no polares se localizan preferentemente hacia el interior, ¿verdad? Por ejemplo, esta es como la mioglobina por la parte de afuera. Ahí podrían ustedes ver en diferentes colores los diferentes tipos de aminoácidos, pero si uno ve los no polares, aquí parecen verse como en la región interna. Y si uno lo cortara como en la mitad, ¿verdad? Como sacarle una tajada ahí y pudiéramos ver la parte de adentro, uno se daría cuenta que hay muchos de esos residuos no polares que están ubicados ahí, unos con otros. Estas, digamos, estructuras tienden a formar dominios, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la fibrina, pues uno tiene varias secciones, digamos, que se les llaman diferentes dominios, digamos, de la proteína, ¿verdad? Y pues la estructura ya cuaternaria, que a veces cuesta un poco diferenciarla de la terciaria, pero realmente es, algunas veces, digamos, tenemos más de una subunidad o más de un dominio de estructura terciaria, digamos, agrupados todos juntos. Dice que son los mismos enlaces que mantienen la estructura
terciaria, pero intercadenas. Es decir, yo tomo una estructura que está compuesta de varias subunidades y todas esas subunidades están puestas juntas y listo, ¿verdad? Podrían pensar, por ejemplo, en un dímero o en un tetrámero, ¿verdad? Yo puedo ver aquí en la hemoglobina 4 tipos de subunidades que están puestas todas juntas formando la proteína. Les decía que este tipo de estructuras, como están compuestas de fuerzas intermoleculares que algunas veces no son tan intensas, ¿verdad? Que son relativamente débiles, algunas veces esto hace que sean fuerzas relativamente simples de romper, ¿verdad? Entonces se habla, por ejemplo, de que el fenómeno de naturalización es cuando se afecta alguna de ellas o varios de ellas, ¿verdad? Puede ser solo la cuaternaria, o podría ser cuaternaria y terciaria, o incluso hasta la secundaria de una proteína. Pero digamos no la estructura primaria. Cuando hablamos de romper la estructura primaria, hablamos de una hidrólisis o una digestión de la proteína, ¿verdad? Hay desnaturalizaciones que son reversibles y algunas que son irreversibles. Algunas que son totales o algunas que son parciales. Bueno, y el chiste del huevito. Pero es un buen ejemplo. Por ejemplo, ustedes ven la clara de huevo, que es una estructura pues ahí líquida, ¿verdad? Y en el momento en el que eso se pone en el calor, inmediatamente cambia de color, ¿verdad? Se pone blanco y forma una cosa que ya es mucho más dura. Esto se debe, digamos, este tipo de fuerzas intermoleculares se pueden romper, digamos, por diversos tipos de condiciones. Digamos, el más obvio o el más común es el calor. Es decir, rompemos algunas de las fuerzas intermoleculares, la estructura tridimensional cambia y la función, por ejemplo, se pierde. Particularmente en el caso de enzimas es bien importante, ¿verdad? Condiciones de pH, les decía que algunas veces son irreversibles, son reversibles, por ejemplo. Hay veces que uno tiene una proteína y ustedes ven que la afinidad, o una enzima, que la afinidad de la enzima por el sustrato a un pH ácido es muy pequeña. Sin embargo, si ustedes lo vuelven a llevar, digamos, al pH neutro, vuelve a ser activa de nuevo. ¿Por qué? Porque tal vez en el pH ácido algo se protona, eso hace cambiar un poco la estructura terciaria y cuaternaria, y a la hora de desprotonarlo, sencillamente esa fuerza intermolecular se restaura, la estructura vuelve a cambiar y vuelve a ser afín al sustrato, ¿verdad? Puede tener que ver también con fuerza iónica. No es lo mismo pues estar en un medio acuoso que estar en un medio muy iónico, y puede tener que ver también con disolventes orgánicos. Puede o no, es decir, hay enzimas que pueden actuar en disolventes orgánicos totalmente, o al menos se pueden inmovilizar, al menos alguna parte de ellas sigue pues inmovilizada, sigue teniendo digamos la estructura funcional, y hay otros que no, que, que del todo no pueden hacerlo, ¿verdad? Pues esto es la parte de estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.